y hay bastones. Bastón va a vibrar por tener una persona por delante. Por ejemplo, la cámara está aquí. Si yo me pongo adelante, va a Sí, vibrar. va a vibrar. Ahora, si me pongo entre la cámara y la persona que está aquí, hay un sitio sin vibración. Entonces me indica que no hay y ahí comienza a pasar. Y eso permite utilizar O sea, ahí identifica el objeto que tiene adelante. con unos 5 o 6 metros de anticipación. Porque ya Por allá, pues yo te ayudo de espalda. Puede decir a la chica que se venga por acá y se toque la mano. Dale, cachorro. Sí, un obstáculo, por favor, para que sepa. Buenas tardes. ¿Su nombre y su apellido, por favor? René Farcy. ¿De dónde es? Bueno, soy de Francia, de París. Soy catedrático en la Universidad París 11. Cuéntenos un poco sobre los dispositivos que ha traído al Ecuador. Bueno, lo que he traído aquí son bastones electrónicos que son de primera generación, que mi asociación en la cual soy voluntario han recuperado. Son un poco como coches de segunda mano que han pasado por el taller para estar en perfecto estado de funcionamiento y ya estamos empezando cursos al bastón electrónico aquí. Permíteme un ratito el bolsito para que Sí. tenga acá. Es un poquito incómodo, por favor. Sí. Cuéntanos un poquito más de los dispositivos, qué precio tienen aquí en Ecuador o a quiénes fueron donados también, ¿no? Bueno, los aparatos fueron donados por mi asociación de Francia. Entonces el dispositivo, como la docencia es gratuita,
la persona ciega no tiene que pagar nada, pero tiene que seguir un curso y el material es prestado. Es decir, que si la persona no lo usa bien, se va a recuperar el material. Pero si la persona hace un buen uso del material, se lo presta para toda la vida. ¿Cuántas personas han resultado beneficiadas con este dispositivo? Ahora en este primer curso para el bastón hay 9 personas, como 4 de Guayaquil, 3 de Quito y 2 de Santo Domingo. Eso quiere decir que se están realizando pruebas todavía. Digamos que estamos, bueno, es pruebas de cómo puede funcionar aquí, que tenemos 20 años haciendo estos cursos a Francia. Entonces que no es nada nuevo en sí, pero aquí para ver cómo va a poder funcionar hay 3 ciudades que empezamos ya con 3 ciudades a la vez. Ahora cuéntenos un poco con referente al tema del dispositivo, ¿qué nomás tiene o cómo funciona? Bueno, este dispositivo funciona con rayos infrarrojos, que es una luz que rebota contra el obstáculo y que indica por una vibración en qué dirección está el obstáculo. Entonces eso permite que el ciego se desvíe y evite el obstáculo con unos 5 o 6 metros de anticipación y entonces así no tiene que chocar. Comienza a vibrar. Sí, vibra y la vibración permite evitar el choque. Entonces el ciego puede evitar con fluidez el obstáculo como lo hace un vidente. ¿Qué otro dispositivo cuenta? Vemos que tiene una cajita negra, ¿qué es el vibrador o qué? Bueno, la carita negra es el dispositivo infrarrojo más el vibrador. Es el vibrador y en la parte de la punta también vemos que tiene como algún sensor o qué. Digamos que la cara negra es la emisora infrarroja y hay como, no sé cómo se dice, como un pulgar que es el vibrador, que se lleva en la mano, que así hace que siente la vibración. En todo caso, ¿cómo así nace esta historia de tratar de también ayudar aquí en el Ecuador cuando ya en otros países ya existe este tipo de dispositivos? No existe en muchos países. Existe a Francia, existe, lo hay también un poco en Italia, lo hay en Perú, Colombia, Ecuador, pero por ejemplo no hay ninguno de estos sistemas a Estados Unidos ni a Inglaterra, por ejemplo. ¿Quién crea estos dispositivos? Bueno, eso lo hizo hace 25 años. ¿Usted? Sí, que es un trabajo de mucho tiempo. Y yo sigo haciendo nuevas generaciones ahora. Ahora sí, ¿cómo nació esta historia? ¿A usted le gustó ayudar a aquellas personas no videntes creándole este tipo de dispositivos? Bueno, ahora yo soy profesional de investigación. Como mi trabajo como profesor en la universidad es hacer docencia y es hacer también investigación. Y yo dedico mi vida de investigación a la movilidad de los ciegos. Y yo soy profesor de optrónica, es decir, de sistema láser, de sistema de guerra, que mis alumnos trabajan para ejércitos, para hacer armas, pero yo me dedico a hacer sensores para los ciegos. O sea, ¿usted se vio en la necesidad de ayudar a las personas que sufren, que son no videntes? Sí, que yo no quería contribuir en las armas, entonces prefiero contribuir en la movilidad de los ciegos. Ahora, ¿qué costo tendría esto en Francia, tal vez de pronto? Bueno, en Francia es igual, es gratis. Es decir, que el ciego nunca tiene que pagar, pero el ciego tiene la obligación de seguir el curso de movilidad y de usarlo bien y de mantener bien su material. Entonces, si eso mejora la movilidad de un ciego, esto es gratis. Y el ciego no tiene la posibilidad de comprarlo. No se vende. O sea, prácticamente usted le dona. Lo prestamos. No es una donación, porque se puede donar un material. Si no se le aprende a la persona cómo usarlo, no sirve. Entonces, lo que hacemos nosotros es donación de movilidad, no es donación de material. La movilidad es la mejora de la movilidad con material, pero si no hay mejora de movilidad, recuperamos el material para darle a otra persona. Pero usted nos contaba que esta viene a ser de la primera generación. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, que lo que explico a la gente que la primera generación es la más fácil de usar. No es la mejor a nivel de, por ejemplo, como se puede llamar un coche que hace mucha velocidad. Por ejemplo, uno que compra un Ferrari y que empieza a conducir se mata con el Ferrari a los 100 metros, porque es un coche muy difícil de manejar. Entonces eso, digamos, es como el coche básico. El más básico, que no es el coche que haga más cosas, pero que es más fácil de manejar. Y después, los que van a ir bien,
y voy a poner uno de segunda generación, un poco más difícil de manejar, pero que permite hacer más cosas. Ahora de pronto cuentan con repuestos, tal vez, de pronto en caso de que se dañe el sensor. Sí, sí que los profesores llevan repuesto. Entonces, los profesores que dan la docencia llevan la reserva de repuestos y yo cada año voy a poner al día la reserva de repuestos. ¿De qué material está hecho ¿cómo se le dice eso? El sensor. ¿El sensor? Bueno, el sensor es electrónica y óptica. Sí, es un poco como un disco láser, que hay electrónica óptica, como una cámara de foto también, que es una mezcla de componentes de óptica y de electrónica. Este fue un largo estudio que usted realizó hace muchos años. Sí, sí, ya empezó de jovencito, ya que Ahora- pasó tiempo. ¿Y ahora cómo se siente al saber que estas personas se han visto beneficiadas con este artefacto? Sí, sí, bueno, eso, digamos que es algo muy gratificante de tener usuarios, pero es algo muy difícil también de llevar esto en un país, que se necesitan muchos esfuerzos. ¿Alrededor de cuántos usuarios han sido beneficiados con este aparato hasta el momento? Bueno, en el momento en Ecuador son 9 personas. Bueno, en Perú y Colombia son 50 en cada país, porque en Perú ya empecé hace tiempo, en Colombia también. En Francia son como casi 1000 personas. Y ahora está creando otros prototipos nuevos de la tercera generación. Bueno, estoy trabajando en la cuarta generación. Cuarta generación. Sí, bueno, la tercera la hay a Francia. Y aquí está llevando primera y segunda. ¿Y la cuarta generación con qué nos viene nomás? ¿Qué viene con otros aparatos? Bueno, que la cuarta generación no sé exactamente, bueno, sé más o menos lo que va a hacer, pero no sé cómo complicado va a ser para manejarse. Entonces, siempre cuando hago una generación tengo que hacer un compromiso entre lo que puede hacer el aparato y lo que la persona va a poder hacer con él. Porque si el manejo es demasiado complicado, la persona puede fallar en manejar el material. Entonces yo estoy siempre buscando el mejor compromiso. Ahora hay más dispositivos tal vez para entregarle a aquellas personas que quieran tal vez acogerse a este programa. Los que quieren acercarse a este programa tienen que ya usar bien el bastón blanco. Y yo que digo a los profesores que llevan primero a sus mejores alumnos con el bastón blanco, y los que se quieren acercar y que no tienen el nivel con el bastón blanco, digamos que hagan más cursos de bastón blanco y que después se presentan para el bastón electrónico, porque el bastón electrónico viene después del bastón blanco. ¿Dónde se puede adquirir esto? ¿Dónde hay que ir para poder adquirir estos bastones? Bueno, estos bastones no se pueden comprar, no se pueden adquirir. Para entrar en el programa hay que acercarse a los profesores. Entonces, para Guayaquil hay centro de 4 de enero donde trabaja Edison, que es profesor de movilidad. En Quito los dos profesores que son Jimmy del Centro Jesús, Mariana de Jesús, y Paola del Centro Atapuerca. Y Santo Domingo, esa escuela, bueno, no me acuerdo del nombre de la escuela, la única escuela de ciegos de Santo Domingo, es ahí donde trabajan, es el Centro María Jesús, creo que en este centro hay que acercarse en este centro para encontrar a los profesores. Entonces, donde haya un profesor de movilidad, es ahí donde hay que acercarse. Y ahora solamente 3 ciudades, Guayaquil, Quito y Santo Domingo. Ahora, cuando usted vino al Ecuador, ¿con cuántos bastones cuenta que trajo al Ecuador? ¿Cuántos bastones? Bueno, por el momento hay 9 bastones con ciegos y una decena con los profesores. Una decena. Para poder ingresar más personas después del curso. Porque los profesores están aprendiendo también el manejo del bastón. Entonces ya estoy entregando unos aparatos más a los profesores para que ingresen después más personas. Y después, dentro de unos meses, voy a chequear el trabajo de los profesores y si ya han trabajado bien, voy a entregar más bastones. Si no han hecho nada, no voy a entregar más bastones. O sea, dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo, usted Sí, está entregando más bastones. sí, dependiendo de cómo se desarrolla el programa y cómo trabaja la gente aquí. ¿Tiene algún nombre este programa, tal vez? ¿Tiene algún nombre este programa? Sí, sí, tenía un nombre publicitario que no me acuerdo, que era el oso de los anteojos. El uso de los anteojos. Sí, que es un animal que hay por ahí, que es un oso que tiene como ojos negros, que se llama oso de los anteojos.
Porque bueno, lo que estemos proyectando es al cabo de un año más o menos hacer como un evento con todos los usuarios para hacer una caminata grande. Ok, entonces hágale una invitación a aquellas personas que deseen acogerse a este programa. Sí, bueno, espero que no haya demasiado gente por el momento porque no tenemos recursos para llevar a mucha gente, pero los que quieren involucrarse tienes que acercarse a los profesores de movilidad de las tres ciudades de Guayaquil, Quito y Santo Domingo. ¿Alguna página web tal vez que cuente? Bueno, una página web, al final del curso vamos a hacer una página web sobre el curso de Guayaquil. Entonces todavía no está hecha, pero tenemos a 2 cineastas que están grabando todo lo que pasa durante el curso y vamos a poner esto en una página web, bueno, que después podemos indicar. Vamos a hacer una página web especial para, digamos, la acción en Ecuador. René Farcy. Sí, F-A-R-C-Y. Sí. ¿Desde cuándo nos visita usted aquí en el Ecuador? Bueno, vino por primera vez en mayo, que era un poco para ver cómo estaba la movilidad aquí, si había una posibilidad de organizar el curso y la mejor oportunidad se ofreció en Guayaquil. Por eso hicimos el curso en Guayaquil para todo el país por el momento. Listo. Gracias. ¿Sí? Hay unas tomitas de paso, no se mueva, hazle unas tomitas de paso al